Año 1697. Las montañas de Altai. El viento nacido del aliento helado de Siberia y fortalecido sobre las estepas sin fin, aullaba en los desfiladeros como si llorara una época pasada. Arrancaba las últimas hojas marchitas de los escasos alerces y arrojaba a la cara de un puñado de jinetes una nieve granulada y punzante. No eran más de 30. Harapientos, extenuados, con los rostros curtidos por el viento, oscuros de pena y cansancio, no eran más que la sombra de aquel temible ejército que, apenas un año atrás, hacía temblar al mismísimo imperio celestial. En el centro de este círculo afligido, en una yurta miserable que apenas protegía del frío penetrante, sobre un montón de fieltros gastados, yacía un hombre. Sus ojos, que antaño lanzaban rayos que hacían huir a miles, estaban ahora turbios y hundidos. Su respiración ronca y entrecortada apenas lograba escapar de su pecho. Era Galdan Boshuktu, can del Kanato de Zungaria, el último gran nómada que se atrevió a desafiar al destino e intentó reunir de nuevo bajo un mismo estandarte a todos los descendientes de Genghis Khan. A su lado, arrodillada, estaba su hija, Tsebenshab. Humedecía los labios resecos del Khan con agua de una bota de cuero. En sus ojos no había lágrimas. Todas se habían secado durante meses de huida interminable, persecuciones y pérdidas. Había visto cómo el mayor ejército de Asia Central se convertía en un puñado de fugitivos, cómo su madre, la legendaria guerrera Anu Hatun, moría salvando a su marido de la sangrienta carnicería de la batalla de Jao Modo, cómo la traición de su sobrino les cortaba el camino de regreso a su patria. Sobre la gastada mesa de campaña, junto al lecho del moribundo, yacía el único objeto que recordaba su antigua grandeza. Un pesado sello de oro, otorgado muchos años atrás por el mismísimo Dalai Lama. En él estaban grabadas las palabras Boshuktu Khan, que significa Khan bendito. Este título, recibido en el cenit de su gloria, sonaba ahora como una burla. Tras la pared de fieltro de la yurta se oían voces apagadas. Sus últimos núkers leales discutían sobre qué hacer a continuación. Rendirse a la merced del emperador manchú Kangxi, que había puesto a la cabeza de su Khan un precio equivalente a los ingresos anuales de toda una provincia, o morir aquí, en estas montañas inexpugnables, manteniendo la lealtad hasta el final. Pero todos sabían que ya no tenía sentido discutir. Su época se desvanecía junto con los últimos suspiros de su señor. Este es un relato sobre él, sobre Galdan, sobre el niño que fue entregado a un monasterio para convertirse en un gran lama, pero que regresó al mundo para ser un gran guerrero. Sobre el Khan que creó el último imperio nómada, que se extendía desde el Altai hasta el Tíbet. Sobre el general que desafió al gobernante más poderoso de Asia, el emperador manchú Kangxi. Es la historia de un gran sueño de revivir el imperio de Genghis Khan y de la grandiosa tragedia de su colapso. La historia de la última guerra de la estepa contra la civilización. La historia del último Genghisida. Antes de que el propio Galdan entre en la escena histórica, es necesario comprender el mundo que lo engendró. Un mundo austero, cruel y orgulloso. El mundo de los oirates, los mongoles occidentales, los últimos herederos indómitos de la libertad de la estepa. Su historia es una historia de supervivencia, de lucha eterna y de un sueño inextinguible de unidad, cuyas sombras se cernían sobre la estepa desde la desintegración del gran imperio de Genghis Khan. En el siglo XIII, cuando Genghis Khan y sus descendientes creaban su gigantesco imperio, los antepasados de los oirates eran conocidos como los pueblos del bosque, que vivían al oeste del Baikal. Fueron de los últimos en someterse a la voluntad de hierro del conquistador del universo, pero, una vez integrados en su estado, se convirtieron en una de sus partes más fiables y combativas. Los noyanes oirates, es decir, los príncipes,
se emparentaron con la casa de los gengisidas. Sus guerreros lucharon en campañas desde China hasta la Rus de Kiev, y sus pastos se extendieron por las vastas extensiones del Altai y el Tian Shan. Cuando en el siglo XIV el imperio mongol unificado se desintegró, los oirates, a diferencia de los mongoles orientales, conocidos como los Khaljas, no reconocieron la soberanía de los descendientes del gengisida Kublai, que gobernaban en China bajo el nombre de la dinastía Yuan. Crearon su propia unión tribal, conocida como Dorben Oirat, que significa la Alianza de los Cuatro. Incluía 4 tribus principales: los choros, de los que procedía el linaje de Galdán, los yoshutas, los derbetes y los torgutes. Era una ley inquebrantable de la estepa. Cada tribu era gobernada por su propio noyan, pero en tiempos de guerra o de gran necesidad se reunían en un congreso pan-mongol, el Kurultai, y actuaban como una fuerza unida. Su principal enemigo y eterno rival durante siglos fueron los mongoles orientales, los Khaljas. Los Khaljas, que se consideraban los herederos directos y únicos de Genghis Khan, veían a los oirates como vasallos rebeldes, como los Zungar, que en mongol significa mnats, mano izquierda, es decir, el ala occidental del antiguo ejército imperial. Los oirates, a su vez, consideraban a los kenes Khaljas afeminados y divididos, que habían perdido el espíritu de lucha de sus grandes antepasados. Esta enemistad secular, llena de agravios mutuos, incursiones y guerras sangrientas, se convertirá en el telón de fondo sobre el que se desarrollará todo el drama de la vida de Galdán. Él intentará superar por la fuerza esta división, y será precisamente esta división la que finalmente lo destruirá. El corazón del mundo oirate en el siglo XVII fue Zungaria, una vasta y diversa tierra en cuanto a paisajes, situada entre las montañas de Altai al norte, el Tian Shan al sur y el desierto de Gobi al este. Era una tierra de contrastes, amplios valles esteparios, ideales para el pastoreo de rebaños de miles de caballos y ovejas, se alternaban con altas cordilleras que ofrecían refugio en tiempos de adversidad. Ríos como el Ili y el Irtish regaban tierras fértiles donde los oirates aprendían gradualmente no solo a vagar, sino también a cultivar cereales. Pero la principal riqueza de Zungaria residía en su tierra. En las montañas se escondían ricos yacimientos de hierro, cobre y salitre. A diferencia de muchos otros nómadas, los oirates, bajo la dirección de sus activos gobernantes, lograron establecer su propia producción artesanal. En sus campamentos, las ciudades nómadas llamadas Urgu, trabajaban herreros que forjaban excelentes sables y armaduras, y armeros que, habiendo aprendido de prisioneros rusos y de Asia Central, sabían fundir cañones y fabricar mosquetes de mecha. Esta ventaja tecnológica haría del ejército oirate la fuerza más temible de Asia Central durante muchos años. La posición estratégica de Zungaria era tanto su fuerza como su maldición. Controlaba tramos clave de la gran ruta de la seda, lo que permitía a los keines oirates imponer tributos a las caravanas comerciales y a los ricos oasis del Turquestán oriental, como Kashgar, Yarkand y Jotán. Pero por 3 lados estaba rodeada de vecinos poderosos. Al oeste se encontraban los huses kazajos, fragmentados pero aún belicosos. Al norte, avanzando inexorablemente hacia las profundidades de Siberia, la Rusia moscovita construía sus fuertes y fortalezas. Y al este, tras la Gran Muralla, surgía una nueva y colosal fuerza que había sometido a China, el imperio manchú de los Qing. El conflicto con cada uno de estos vecinos era solo cuestión de tiempo. El mundo espiritual de los oirates, al igual que su cultura material, era una compleja amalgama de creencias antiguas y nuevas. Desde tiempos inmemoriales llevaban consigo el tengrianismo, es decir, la fe en el cielo azul eterno, Tengri, y la veneración de los espíritus de la tierra, el agua y los antepasados.
Los chamanes, cantando junto al fuego al son del tambor, seguían curando a los enfermos, prediciendo el futuro y acompañando a las almas de los difuntos al otro mundo. Pero desde finales del siglo XVI, una nueva doctrina procedente del Tíbet penetró cada vez más activamente en la estepa, el budismo de la escuela Gelug, la llamada fe de los sombreros amarillos. Sus predicadores, lamas errantes, traían la idea del karma, la reencarnación y la compasión por todos los seres vivos. Esta fe, con su compleja filosofía y sus suntuosos rituales, atrajo a la aristocracia de la estepa. La adopción del budismo elevaba el prestigio de los noyanes. Los situaba al mismo nivel que los gobernantes civilizados y les proporcionaba una poderosa herramienta para unir al pueblo. Los oirates abrazaron el budismo con gran entusiasmo. Se construyeron monasterios por toda Hungaria y se imprimieron libros sagrados. El destacado erudito e ilustrador oirate Saya Pandita creó en 1648 un nuevo alfabeto, el Todo Bichik o Skriturkeibati. Escritura clara, que se adaptaba perfectamente a las peculiaridades de la lengua oirate y contribuyó a la difusión de la alfabetización y los textos budistas. Sin embargo, la adopción del budismo no significó el abandono de la guerra. Al contrario, estos dos elementos aparentemente incompatibles se fusionaron en una extraña simbiosis. Las guerras ya no se libraban solo por pastos y botín, sino también por la defensa y la difusión de la fe amarilla. El jerarca supremo de la escuela Gelug, el Dalai Lama de Lhasa, se convirtió no solo en una autoridad espiritual, sino también política para los khanes oirates. Era él quien les otorgaba títulos, dirimía sus disputas y bendecía sus campañas. Esta estrecha relación con el Tíbet se convertirá en uno de los factores más importantes en la política de Galdan y una de las principales causas de su enfrentamiento con el imperio Qing, que también pretendía ser el protector del budismo. Este fue el mundo en el que, en el año 1644, nació el sexto hijo de Erdeni Batur, el fundador del Kanato de Hungaria. Un mundo desgarrado por las luchas intestinas, rodeado de enemigos, pero lleno de una energía indomable y de fe en su gran destino. Un mundo que esperaba a su héroe, a alguien capaz de unirlo y guiarlo. Mientras en Hungaria resonaban los sables y retumbaban los tambores de los chamanes, lejos, al sur, tras los muros inexpugnables del Himalaya, en la ciudad sagrada de Lhasa, crecía un niño al que el destino le tenía preparado un camino completamente diferente. Pero, como suele ocurrir en las grandes historias, la voluntad del hombre y los designios del destino entran en un duelo cuyo resultado es imposible de predecir. Galdan nació en el año 1644. Su padre era el poderoso Erdeni Batur Kong Tayiji, el gobernante que logró unir a las dispersas tribus oirates y fundó de hecho el Kanato de Hungaria. Su madre, Yuma Gas, era hija del Yoshuta Gushi Khan, gobernante del Tíbet, lo que convertía al príncipe recién nacido en descendiente de los linajes más nobles de la aristocracia oirate. Desde su nacimiento, según cuentan las leyendas, el niño estuvo rodeado de presagios. Se decía que la noche en que vio la luz, sobre el campamento de su padre se vio en el cielo una estrella inusualmente brillante, y los chamanes le auguraron un destino grande pero trágico. Sin embargo, la última palabra no la tuvieron los chamanes, sino los lamas. Cuando Galdan tenía solo unos pocos años, llegó a Hungaria una embajada del Tíbet. Los enviados informaron de que uno de los grandes lamas, un tulku o reencarnación, había abandonado recientemente su cuerpo, y la búsqueda de su nueva encarnación los había llevado a la familia del gobernante húngaro. Tras rituales y pruebas especiales, señalaron al pequeño Galdan. Para Erdeni Batur fue una elección difícil pero honorable. Entregar a uno de sus hijos, un guerrero y heredero potencial, a un monasterio significaba debilitar su linaje. Pero negarse al Dalai Lama, el protector supremo de los oirates, era impensable. Además,
Tener a su propio hijo entre los más altos jerarcas del clero tibetano era increíblemente prestigioso y otorgaba enormes ventajas políticas. La decisión estaba tomada. El pequeño Galdán, que tenía unos 7 años, fue enviado a un largo y peligroso viaje a través de desiertos y montañas hasta Lhasa para dedicar su vida al servicio de Buda. Lhasa, a mediados del siglo XVII, era una de las maravillas del mundo, el centro espiritual de toda Asia Central. Sobre la ciudad, situada en un valle de alta montaña, se alzaba el gigantesco y recién construido Palacio de Potala, la residencia del Dalai Lama. Sus muros blancos y rojos, que se elevaban hacia el cielo intensamente azul del Tíbet, no parecían obra de manos humanas, sino la morada de los dioses, surgida de la misma roca. Fue aquí, en los mayores monasterios universidades de Drepung y Sera, donde el joven príncipe Oirate pasó su juventud y adolescencia. Su vida ahora estaba sujeta a una estricta rutina. Levantarse antes del amanecer, largas horas de oración y meditación, memorizar miles de líneas de textos sagrados. Estudió sánscrito y gramática tibetana y profundizó en las sutilezas de la filosofía, la lógica, la retórica y la astrología budistas. Sus mentores fueron los más grandes eruditos y teólogos de la época, pero su principal maestro y protector fue el propio Dalai Lama V, Ngawang Lobsang Gyatso, apodado el Gran Quinto. Fue una de las figuras más destacadas de la historia del Tíbet, no solo un líder espiritual, sino también un brillante político que, con la ayuda de sus aliados oirates, en particular del abuelo de Galdán, Gushi Khan, logró unificar el Tíbet bajo su poder. Vio en el joven príncipe oirate no solo un fervor religioso, sino también una mente aguda, una voluntad inquebrantable y una fuerza interior latente. Entre ellos se estableció una relación especial, casi paterna. El Dalai Lama inició a Galdán no solo en los misterios de la doctrina, sino también en los secretos de la alta política, explicándole la compleja red de relaciones entre el Tíbet, los oirates, los mongoles Khaljas y el creciente poder del imperio manchú. Estos años pasados en Lhasa tuvieron una enorme influencia en Galdán. Recibió una educación brillante, inaccesible para la inmensa mayoría de los aristócratas de la estepa. Aprendió a pensar estratégicamente, a ver el mundo no solo desde la altura de una silla de montar, sino también desde la del trono de un gran jerarca. Se impregnó profundamente de la doctrina budista y, hasta el final de sus días, se consideró sinceramente un defensor de la fe amarilla. Pero la sangre de sus antepasados guerreros no se había enfriado en sus venas. Bajo el hábito monacal seguía latiendo el corazón de un príncipe de la estepa. Escuchaba los relatos de los peregrinos oirates que llegaban a Lhasa sobre la vida en su tierra natal, sobre las incursiones y las batallas, y quizás, en secreto soñaba no solo con la iluminación espiritual, sino también con la gloria militar. El destino ya se preparaba para ofrecerle esa oportunidad. Mientras Galdán profundizaba en la sabiduría de los sutras, en su Sungaria natal bullían pasiones muy alejadas de la humildad budista. Tras la muerte de su padre, Erdeni Batur, en 1653, el poder pasó a su hermanastro mayor, Zenghe. Zenghe era un guerrero valiente, pero carecía de la autoridad y la flexibilidad diplomática de su padre. El Kanato de Sungaria, cosido con retazos de diversas tribus y clanes, se mantenía unido por el poder personal del gobernante, y tras la muerte de un Khan fuerte, las fuerzas centrífugas se manifestaban de inmediato. Contra Zenghe conspiraron sus propios hermanastros, Tsetsen Taiji y Tsobtba Batur, hijos de Erdeni Batur de otra esposa. Consideraban que Zenghe había usurpado un poder que les pertenecía por derecho. Contaban con el apoyo de noyanes descontentos, que soñaban con volver a los tiempos de la fragmentación feudal. Sungaria se vio sumida en una larga y agotadora guerra civil.
Zheng luchó desesperadamente por la unidad del kanato, pero las fuerzas eran desiguales. En 1670 los conspiradores asestaron el golpe decisivo. Durante una de las festividades irrumpieron con sus partidarios en el campamento de Zheng y lo asesinaron brutalmente. El kanato quedó al borde del colapso total y el caos. La noticia del asesinato de su hermano llegó a Galdán en Lhasa. Para él fue el momento de la verdad, un punto de no retorno. Por un lado, los votos monásticos, el camino a la iluminación, la paz y el respeto en la ciudad sagrada. Por otro, el deber de sangre, la llamada de sus antepasados, la responsabilidad por el destino de su pueblo y de su casa, que se encontraba al borde de la ruina. La elección fue angustiosa. Pidió consejo a su maestro, el Dalai Lama V. El sabio Gran Quinto comprendió que, en ese momento crítico, Sungaria, el principal baluarte militar de la escuela Gelug en las estepas, podría perderse para siempre. Vio en Galdán al único hombre capaz de salvar la situación, y tomó una decisión que cambió el curso de la historia de Asia Central. El Dalai Lama no solo permitió a Galdán regresar al mundo, sino que lo liberó oficialmente de sus votos monásticos, bendiciéndolo para una guerra santa contra los usurpadores y los cismáticos. En 1671, Galdán, a los 27 años, cambiando el hábito de azafrán de un lama por la armadura de un guerrero, abandonó Lhasa. Había pasado casi 20 años en el Tíbet. Se había marchado de Sungaria siendo un niño y regresaba como un erudito teólogo, pero ahora tenía que convertirse en un general y un gobernante. El camino de los sutras había terminado. Comenzaba el camino de la espada. El regreso de Galdán desde el Tíbet fue como un rayo en un cielo de tormenta. Los noyanes rebeldes que habían asesinado a Zheng y se repartían su herencia no tomaron en serio al lama de 27 años que había pasado 2 décadas leyendo libros sagrados. Lo consideraban un erudito, incapaz de empuñar una espada. Fue su error fatal. Subestimaron su voluntad, forjada en la dura disciplina del monasterio, su inteligencia, afilada en las disputas filosóficas y, sobre todo, la autoridad sagrada que le había conferido el propio Dalai Lama. Galdán no llegó solo a Sungaria. Lo acompañaba un destacamento pequeño pero bien armado, proporcionado por sus parientes, los príncipes Yoshutas. Pero su principal fuerza no eran las armas, sino su nombre. Era el vengador legítimo de su hermano asesinado, y sus acciones estaban consagradas por la más alta autoridad espiritual del mundo budista. Lo primero que hizo fue dirigirse al ulus de su difunta abuela, Dara Abgai, donde se encontraban los partidarios de su hermano asesinado, Zheng. Allí lo recibió un viejo y fiel camarada de su padre y su hermano, el general Ochirtu Tsetsen Khan. Reconoció inmediatamente en Galdán al nuevo líder y puso a su disposición sus tropas. Esto se convirtió en el núcleo del futuro ejército de Galdán. El rumor del regreso del príncipe Lama, bendecido por el Dalai Lama para una venganza sagrada, se extendió rápidamente por la estepa. Hacia él comenzaron a afluir noyanes, pastores aratas, guerreros, todos los que eran leales a la casa de Erden y Batur y odiaban a los usurpadores. La gente veía en él no solo a otro pretendiente al poder, sino al portador de una justicia superior. Su elocuencia, sus profundos conocimientos, su estilo de vida ascético, tan diferente de los príncipes rebeldes, libertinos y codiciosos, causaron una enorme impresión en los nómadas comunes. No solo prometía venganza, sino también orden, el fin de una guerra fratricida que arruinaba sus zulus. En poco tiempo reunió bajo sus estandartes una fuerza considerable. Sus principales enemigos, sus hermanastros Tsetsen Tayiyi y Tsoptba Batur, no esperaban una movilización tan rápida y eficaz. Todavía estaban ocupados saqueando la herencia de Zheng y discutiendo entre ellos.
Galdan, en cambio, actuó con una decisión fulminante en la que ya se adivinaba el estilo del futuro gran general. No esperó a que los rebeldes unieran sus fuerzas. Asestando varios golpes rápidos y precisos a sus destacamentos separados, sembró el pánico y la confusión en su campamento. La batalla decisiva tuvo lugar en 1671. Galdan, a pesar de la superioridad numérica del enemigo, aplicó una táctica ingeniosa. Atrapó a las fuerzas principales del enemigo en una emboscada, atacándolos por los flancos con su caballería de élite, mientras el centro de su ejército mantenía firmemente la defensa. La batalla fue encarnizada. Galdan, según las crónicas, luchó en primera línea, inspirando a sus guerreros con su ejemplo personal. El antiguo monje resultó ser un luchador intrépido y hábil. La derrota de los usurpadores fue total. Tsetsen Taiyiji cayó en la batalla. Sobhtba Batur fue capturado y poco después ejecutado. La venganza se había cumplido. El camino al trono estaba despejado. En ese mismo año, 1671, en un Kurultai de Noyanes Oirates, Galdan fue proclamado por unanimidad nuevo gobernante, el Kong Taiyiji del Kanato de Sungaria. Inmediatamente se casó con la viuda de su hermano Senge, Anuyatun, nieta de Ochirtu Tsetsen Khan. Este matrimonio, celebrado según la antigua costumbre esteparia conocida como levirato, no solo garantizaba la protección de la familia del hermano fallecido, sino que también fortalecía su alianza con el poderoso clan de los Goshutas. Anujatun, una mujer de rara belleza y valentía, se convertiría en su fiel compañera, la madre de sus hijos, y compartiría con él todas las penalidades y triunfos de su destino hasta el trágico final. Al convertirse en gobernante, Galdan no se entregó a la ociosidad. Comprendía perfectamente que la victoria militar era solo la mitad del trabajo. Para construir un Estado fuerte, era necesario erradicar la causa misma de los disturbios, la fragmentación feudal. Inició el proceso de centralización del poder con una coherencia de hierro. En primer lugar, reformó la administración del Estado. Se creó una especie de Consejo de Estado, al que se incorporaron los noyanes y generales más leales a él. Se nombraron funcionarios especiales, los Yarguchi, responsables de la recaudación de impuestos, la justicia y la administración de los distintos Zulus. Su actividad era estrictamente controlada desde la sede central del Khan. En segundo lugar, reorganizó el ejército. Galdan mantuvo la división tradicional del ejército en tumenes, miles, cientos y decenas, pero puso al frente de todas las unidades a comandantes personalmente leales a él. Prestó especial atención a la creación de artillería y destacamentos armados con armas de fuego. Atrajo activamente a su servicio a soldados rusos fugitivos, oficiales suecos capturados en Poltava y exiliados a Siberia, así como a maestros fundidores de Asia Central. Su ejército se transformó rápidamente de una milicia nómada tradicional en una moderna y disciplinada maquinaria de guerra. En tercer lugar, continuó la política de sus predecesores de fomentar la artesanía y la agricultura. Comprendía que la ganadería nómada no podía ser el único pilar del Estado. En los valles de los ríos se fundaron asentamientos permanentes, donde agricultores cautivos y dependientes cultivaban cereales para las necesidades del ejército. En su campamento, que se convirtió en una verdadera ciudad nómada, funcionaban talleres que producían armas, pólvora, telas y artículos de lujo. Pero la dirección principal de su política fue el fortalecimiento del budismo. Hizo generosas donaciones a los monasterios, construyó nuevos templos e invitó a lamas eruditos del Tíbet. El budismo, en sus manos, se convirtió en una poderosa arma ideológica. Se proclamó no solo Khan, sino también defensor de la fe amarilla. Cualquier guerra que librara, a partir de entonces, se declaraba sagrada. Esto unía al pueblo y justificaba sus planes de conquista más audaces. Habiendo consolidado su poder dentro del Kanato,
Galdan dirigió su mirada hacia sus vecinos. Tenía que demostrar, tanto a amigos como a enemigos, que la era de las luchas intestinas había terminado y que en el mapa político de Asia Central había surgido una nueva y formidable fuerza. Sus primeras víctimas fueron los antiguos enemigos de los húngaros, los kazajos y los kirguises, quienes, aprovechando los disturbios, realizaban incursiones en los campamentos oirates. En una serie de campañas relámpago, Galdan les infligió varias derrotas severas, obligándolos a reconocer su supremacía y a pagar tributo. Luego sometió a su poder a los kirguises del Yenisei siberiano e impuso tributo a las ciudades del Turquestán oriental, Hami y Turfán. Pero el golpe principal lo asestó a sus aliados de ayer, los príncipes yoshutas, que comenzaban a mostrar una excesiva independencia. Su suegro y antiguo protector, Ochirtu Tsetsen Khan, preocupado por el rápido fortalecimiento de su yerno, se alió con su tío, Chokuru Bashi. Galdan lo interpretó como una traición. En 1677, derrotó a sus fuerzas combinadas. Chokuru Bashi huyó bajo la protección del imperio Qing, mientras que Ochirtu Tsetsen Khan fue hecho prisionero y murió en cautiverio. Este acto cruel demostró a todos que Galdan, en su lucha por el poder absoluto, no se detendría ante nada, ni siquiera ante la violación de los lazos familiares. Para el año 1678, Galdan se había convertido en el señor único de un vasto territorio que incluía Zungaria, el este de Kazajistán, el sur de Siberia y parte del Turquestán oriental. Su poder era indiscutible. Y entonces desde Lhasa llegó una noticia que coronó su triunfo. El Dalai Lama V, en reconocimiento a sus servicios a la fe amarilla y en agradecimiento por haber restablecido el orden en la estepa, le otorgó el título más alto al que podía aspirar un gobernante mongol, el título de Boshuktu Khan, es decir, el Khan bendito. A partir de entonces, ya no era un simple Kong Tayiji, no un simple jefe tribal, era un Khan, cuyo poder estaba consagrado por el propio Buda. Esto le abría horizontes completamente nuevos. Ahora podía aspirar al poder sobre todos los mongoles, incluidos sus eternos rivales, los Khaljas. El sueño de revivir el gran imperio de Genghis Khan comenzaba a tomar forma real. Pero fue precisamente este sueño el que lo condujo a un enfrentamiento con otro imperio aún más poderoso, cuyo gobernante también se consideraba el protector del budismo y el señor de todos los mongoles. En la ciudad prohibida de Pekín, el joven y ambicioso emperador Kangxi ya observaba atentamente sus acciones. Habiéndose convertido en Boshuktu Khan, Galdan no tenía intención de dormirse en los laureles. Su energía inagotable y sus ambiciones imperiales exigían nuevas conquistas. Su mirada se dirigía ahora hacia el sur, más allá de la inexpugnable cadena montañosa del Tian Shan. Allí, en los fértiles oasis de la cuenca del Tarim, se extendía un país fabulosamente rico y desgarrado por las luchas internas, conocido por los musulmanes como Altishar, que significa las 6 ciudades, y por los chinos como el Turquestán oriental. El control de esta región, un eslabón clave en la gran ruta de la seda, prometía no solo riquezas incalculables, sino también el dominio total de Asia Central. El Turquestán oriental en aquella época era un conglomerado de prósperas ciudades-estado como Kashgar, Yarkand, Jotán, Aksu, Kucha y Turfán. Su población estaba compuesta principalmente por uigures, un pueblo de habla túrquica que profesaba el Islam. Estos oasis eran centros de una alta civilización famosos por sus artesanos, poetas y eruditos. Por ellos pasaban las caravanas que transportaban seda, porcelana y té de China a Persia y Europa, y de vuelta, alfombras, vidrio y oro. Formalmente estas ciudades estaban unidas en el Kanato de Yarkand, gobernado por una dinastía de descendientes de Genghis Khan, los Chagatais. Sin embargo, a finales del siglo XVII su poder era puramente nominal.
El gobierno real estaba en manos de los Khojas, poderosos líderes religiosos islámicos de la orden sufí Naqshbandiyya. Los Khojas se habían dividido en dos clanes rivales, los montañeses blancos o Aktaglik y los montañeses negros o Karataglik. Su lucha por el poder, llena de intrigas, conspiraciones y asesinatos, sumió al país en un estado de guerra civil permanente. Las ciudades cambiaban de manos, el comercio se paralizaba y la población sufría las exacciones y la violencia. Los khanes de Zungaria llevaban mucho tiempo interfiriendo en los asuntos del Kanato de Yarkand, apoyando a una u otra facción y aprovechando el caos para realizar incursiones de saqueo. Pero Galdan decidió poner fin a esta política de medias tintas. Planeó la conquista total y definitiva de esta riquísima región. La ocasión para la invasión no tardó en presentarse. En el curso de otra lucha intestina, la victoria fue para el clan de los montañeses negros, que expulsó de Kashgar a su principal adversario, el líder de los montañeses blancos, Apak Khoja. Apak Khoja, un líder religioso influyente y ambicioso, no se resignó a la derrota. En busca de aliados, primero se dirigió al Tíbet, al Dalai Lama. El Dalai Lama, interesado en debilitar la influencia islámica en la región y en fortalecer a su protegido, Galdan, aconsejó a Apak Khoja que pidiera ayuda precisamente al Khan de Zungaria. En 1678, Apak Khoja llegó al campamento de Galdan. Se postró a los pies del Khan y le suplicó que le ayudara a restaurar la justicia, a expulsar a los usurpadores y a devolverle su poder legítimo. Le prometió a Galdan lealtad eterna, ricos regalos y un tributo anual. Para Galdan era el pretexto perfecto. Ahora podía presentar su invasión no como un acto de agresión, sino como una noble misión a petición de un gobernante legítimo y con la bendición del propio Dalai Lama. Una guerra por la fe, aunque no fuera la suya, era una excelente tapadera para hacerse con el control del comercio y los recursos. En 1680, Galdan, al frente de un enorme ejército de 120.000 hombres, se dirigió hacia el sur. Cruzar los pasos nevados del Tian Shan en invierno fue increíblemente difícil, pero permitió a Galdan sorprender a sus enemigos. Su ejército, curtido en las guerras de la estepa, actuó con una disciplina y una velocidad ejemplares. El primero en caer fue Kashgar. La ciudad fue tomada por asalto después de un breve asedio. Luego le llegó el turno a Yarkand, la capital del Kanato. El Khan Chagatai que gobernaba allí, Ismail, intentó organizar la resistencia, pero su ejército, debilitado por las luchas intestinas, fue rápidamente derrotado en campo abierto. La ciudad se rindió a la merced del vencedor. Galdan entró en la capital como un triunfador. Los últimos representantes de la dinastía Chagatai fueron hechos prisioneros y enviados como rehenes de honor a Zungaria. El Kanato de Yarkand, que había existido durante casi 2 siglos, dejó de existir. A continuación, las tropas de Zungaria, sin encontrar una resistencia seria, ocuparon todas las demás ciudades de Altishar, Khotan, Aksu, Kucha. La conquista de un país vasto y densamente poblado duró solo unos meses. Fue un verdadero blitzkrieg que demostró al mundo entero el poder y la eficacia de la maquinaria de guerra de Galdan. Tras conquistar el Turquestán oriental, Galdan no lo anexionó directamente a su kanato. Prefirió establecer un sistema de gobierno indirecto que sería más eficaz y menos costoso. Apak Khoja, como se había prometido, fue restituido en sus derechos y se convirtió en el gobernante nominal del país. Sin embargo, su poder estaba muy limitado. En cada ciudad importante, Galdan dejó a sus propios gobernadores con guarniciones de Zungaria. Estos gobernadores controlaban la recaudación de impuestos, la política exterior y los asuntos militares. De hecho, Apak Khoja y otros gobernantes locales se convirtieron en marionetas en manos de los zúngaros. Se impuso a la población de Altishar un pesado tributo. Los uigures debían suministrar a los zúngaros no solo oro,
plata y telas, sino también grano, frutas y productos artesanales. Además, se introdujo un sistema de trabajos forzados. Miles de campesinos y artesanos uigures eran deportados a Zungaria para trabajar en los campos y talleres del Khan. La conquista del Turquestán Oriental tuvo una importancia colosal para el Kanato de Zungaria. En primer lugar, proporcionó a Galdán enormes recursos materiales. El control del comercio de tránsito y el tributo de los ricos oasis le permitieron mantener un enorme ejército y continuar su modernización. En segundo lugar, aseguró su seguridad alimentaria. El suministro de grano de Altishar redujo la dependencia de los zungaros de los caprichos de la ganadería nómada y permitió alimentar a una población y un ejército en crecimiento. En tercer lugar, elevó enormemente su prestigio internacional. Galdán ya no era un simple khan de nómadas, sino el gobernante de un vasto imperio multiétnico, señor no solo de nómadas budistas, sino también de musulmanes sedentarios. Sin embargo, esta conquista también tuvo su lado oscuro, la cruel explotación y la opresión religiosa, pues los zungaros budistas despreciaban a los musulmanes, provocaron un odio sordo en la población local. Las rebeliones estallaban una tras otra, y Galdán tenía que mantener constantemente en la región grandes fuerzas militares para reprimirlas. Esto dispersaba su ejército y lo distraía de otros frentes más importantes. Y lo más importante, la toma de Hami y Turfán, oasis que el imperio manchú de los Qing tradicionalmente consideraba su esfera de influencia, fue una bofetada directa al emperador Kangxi. Si hasta entonces podía ver a Galdán como un jefe de la estepa inquieto pero lejano, ahora veía en él a un rival peligroso y agresivo que se había acercado peligrosamente a las fronteras de su imperio. El enfrentamiento directo entre los dos titanes se hacía inevitable. El águila de Zungaria había desplegado sus alas sobre la ruta de la seda, pero desde el este el poderoso dragón chino ya la observaba sin pestañear. Mientras Galdán construía su imperio nómada en el este, más allá de la Gran Muralla, ganaba fuerza una potencia que, por su escala, recursos y organización, no tenía parangón en el mundo de la época. Era la Gran Qing, un imperio creado por los conquistadores manchúes sobre las ruinas de la dinastía China Ming. Y al frente de esta gigantesca maquinaria se encontraba un hombre que, por su inteligencia, sabiduría política y voluntad inquebrantable, no solo no era inferior a Galdán, sino que en muchos aspectos lo superaba. Su nombre era Aisin Yoro Xuanye, pero pasó a la historia con el lema de su reinado, Kangxi, que significa pacífico y próspero. El imperio Qing era una formación estatal única. Su élite gobernante, los manchúes, eran descendientes de tribus nómadas de cazadores y guerreros que vivían al norte de China. A principios del siglo XVII, su líder Nurhaci los unió en un estado poderoso e inició una guerra contra el debilitado imperio chino Ming. Su hijo Abahai continuó las conquistas y su nieto, el emperador Shunji, en 1644, el año del nacimiento de Galdán, entró triunfalmente en Pekín, proclamando una nueva dinastía. Los manchúes eran extranjeros, conquistadores. Para gobernar la vasta y populosa China, tuvieron que crear un sistema complejo que combinaba las tradiciones militares manchúes con la sabiduría burocrática china. Conservaron y perfeccionaron la maquinaria administrativa china, basada en los principios confucianos y en un sistema de exámenes para los funcionarios. Pero se reservaron los puestos más altos en el ejército y el Estado. Su principal apoyo eran las 8 banderas, cuerpos de élite organizados según un principio de clan, que incluían a manchúes, mongoles y chinos leales. Era una fuerza temible, disciplinada y bien armada. Kangxi, que ascendió al trono en 1661 con solo 7 años, era nieto de Abahai y bisnieto de Nurhaci. Heredó de sus antepasados el espíritu guerrero,
la resistencia física y una voluntad de hierro. Pero, habiendo crecido en la ciudad prohibida, también recibió una brillante educación china. Dominaba a la perfección no solo el manchú, sino también el chino. Estudió los tratados clásicos confucianos y se interesó por la caligrafía, las matemáticas y la astronomía. Era un hombre de dos culturas, lo que le daba una ventaja única. Podía hablar el mismo idioma con sus generales manchúes y con los refinados dignatarios chinos. Los primeros años de su reinado transcurrieron bajo la dirección de regentes. Pero al madurar, Kangxi tomó rápidamente las riendas del poder. Su primera y más seria prueba fue la Guerra de los Tres Feudatarios, que duró de 1673 a 1681. Fue una rebelión a gran escala de tres poderosos generales chinos que habían ayudado a los manchúes a conquistar el sur de China y habían recibido allí en gobierno vastos feudos casi independientes. La rebelión se extendió por la mitad del país y puso a la joven dinastía al borde de la aniquilación. En esta sangrienta guerra de 8 años, el joven emperador demostró sus mejores cualidades. No entró en pánico cuando los rebeldes obtuvieron sus primeras victorias. Dirigió personalmente la elaboración de los planes de guerra, nombró y destituyó a generales y organizó el abastecimiento de los ejércitos. Demostró una increíble capacidad de trabajo, flexibilidad política y una determinación despiadada. Para el año 1681, la rebelión había sido completamente sofocada. Esta victoria templó a Kangxi, le dio una experiencia inestimable en el gobierno del Estado en condiciones de crisis y fortaleció su poder, haciéndolo absoluto. Cuando Galdan comenzó sus conquistas, Kangxi ya era un gobernante experimentado y seguro de sí mismo, que había pasado por el fuego de la guerra civil más terrible de la historia de su dinastía. Las relaciones con los mongoles eran para el imperio Qing una cuestión de vida o muerte. Los propios manchúes procedían del mundo de la estepa y comprendían perfectamente la amenaza que podía suponer una Mongolia unida. Toda su política estaba dirigida a evitar la aparición de un nuevo Gengis Khan. Para ello, utilizaron una estrategia bien pensada, que combinaba la presión militar, la diplomacia, las palancas económicas y la influencia ideológica. En primer lugar, practicaban el principio de divide y vencerás. Avivan por todos los medios la enemistad entre los distintos kanatos mongoles, especialmente entre los oirates y los jaljas, apoyando a uno u otro bando para evitar que ninguno de ellos se fortaleciera en exceso. En segundo lugar, atraían a la aristocracia mongola a su lado, concertaban matrimonios dinásticos casando a princesas manchúes con príncipes mongoles. Recompensaban generosamente a los noyanes leales con títulos, tierras y dinero, integrándolos en la jerarquía de su imperio. En tercer lugar, utilizaban la dependencia económica. Los mongoles necesitaban productos chinos como el té, la seda, el grano y los artículos de artesanía. El gobierno Qing controlaba estrictamente este comercio, utilizándolo como instrumento de presión. La apertura o el cierre de los mercados fronterizos era un argumento poderoso en las disputas con los Khanes rebeldes. Y por último, tomaron el control de la religión. Kangxi, como sus predecesores, se proclamó protector del budismo tibetano. Construyó monasterios, hizo donaciones al Dalai Lama y a otros altos jerarcas, intentando arrebatar a los oirates el papel de principal defensor de la fe amarilla. Comprendía que quien controlaba Lhasa, controlaba las mentes de los mongoles. Así, para la década de 1680, en la escena política de Asia se habían formado dos centros de poder, encabezados por dos líderes excepcionales. Por un lado, estaba Galdan, carismático, impulsivo, impetuoso. Era un producto del mundo nómada. Su fuerza residía en su caballería móvil y curtida en la batalla, en su talento personal como comandante, en la idea de la unidad panmongola. Pero su estado era laxo,
económicamente vulnerable y dependía de la personalidad de su gobernante. Su imperio era el imperio de un solo hombre. Por otro lado estaba Kangxi, paciente, metódico, calculador. Era un producto de una civilización burocrática milenaria. Su fuerza residía en su enorme población, sus recursos inagotables, su poderosa economía, su eficaz maquinaria administrativa y un ejército disciplinado, armado no solo con sables, sino también con cañones. Su imperio era una maquinaria estatal impersonal, capaz de triturar a cualquier enemigo. No fue un simple enfrentamiento entre dos gobernantes, fue un choque de dos mundos, dos modelos de civilización, el nómada y el sedentario, la libertad de la estepa y el imperio burocrático. Galdán miraba hacia el este y veía canatos jaljas divididos que debían unirse bajo su mano para revivir la gloria de sus antepasados. Kangxi miraba hacia el oeste y veía a un peligroso perturbador de la paz, cuyas ambiciones amenazaban todo su sistema de seguridad fronteriza. El enfrentamiento estaba programado. Solo faltaba un pretexto, una chispa que prendiera fuego a la estepa. Y esa chispa pronto estalló en el corazón mismo de la Mongolia Khalja. Entre los dos gigantes en ascenso, el Kanato de Zungaria de Galdán y el imperio Qing de Kangxi, se extendía una tierra vasta pero débil. Era la tierra de los Khaljas, o Mongolia exterior, la cuna de Genghis Khan, una tierra considerada el corazón del mundo mongol. Pero a finales del siglo XVII, este corazón latía débilmente y con arritmia. Los Khaljas estaban divididos, sumidos en luchas intestinas e intrigas. Fue precisamente esta enemistad interna la que se convirtió en el detonador que puso en movimiento a los ejércitos de los dos imperios, e inició la gran guerra que definiría el destino de toda Asia Central. Después de la expulsión de los mongoles de China en 1368, los mongoles orientales, los Khaljas, nunca lograron restaurar su antigua unidad. El poder de los descendientes de Genghis Khan, el linaje dorado, se volvió nominal. Los Khaljas se desintegraron en varios kanatos o aimags prácticamente independientes. En la época que nos ocupa, los más influyentes eran tres: el Kanato de Tushit en el centro, el Kanato de Sasakt en el oeste y el Kanato de Setsen en el este. Cada aimak era gobernado por su propio Khan del linaje de Genghis Khan, que se consideraba no menos noble y poderoso que sus vecinos. Constantemente guerreaban entre sí por los pastos, las rutas comerciales y el derecho a ser considerado el mayor entre los príncipes mongoles. Sus kurultais, las asambleas de la nobleza, en lugar de resolver problemas comunes, se convertían en un escenario para saldar cuentas y tejer intrigas. Además de los Khanes, el clero budista gozaba de una enorme influencia entre los Khaljas. Su líder era el Gebtsundamba Kutuktu, la encarnación viviente de uno de los grandes bodhisattvas, venerado como la tercera figura más importante del budismo tibetano después del Dalai Lama y el Panchen Lama. El primer Gebtsundamba Kutuktu fue Sanabazar, hijo del más poderoso de los gobernantes Khaljas, Tushit Khan Gombodorj. Esta estrecha fusión de poder secular y espiritual convirtió a la casa de los Tushit Khan en la más influyente entre los Khaljas y provocó la envidia y el odio de sus rivales. La principal línea de fractura en el mundo Khalja pasaba entre los dos gobernantes más fuertes. Tushit Khan Chikundorj, hijo de Gombodorj y hermano de Sanabazar, y Sasakt Khan Shar. Chikundorj, apoyándose en la autoridad de su hermano sumo sacerdote, se comportaba con arrogancia y agresividad, intentando someter a todos los demás príncipes. Shar, en cambio, el gobernante de los Khaljas occidentales, se resistía desesperadamente a su hegemonía. El conflicto se agudizó al extremo cuando varios noyanes se separaron del aimak de Sasakt Khan y se pasaron al bando de Tushit Khan. Chikundorj no solo acogió a los desertores, sino que se negó a entregarlos, lo que, según las leyes de la estepa,
equivalía a una declaración de guerra. En esta enemistad se vieron envueltas las tres potencias externas. El emperador Kangxi intentaba desempeñar el papel de árbitro supremo, llamando a los Kaines a la paz, pero apoyando en secreto a Chikun Dorje, que le era más leal. El Dalai Lama desde Lhasa también enviaba mensajes de paz, pero sus simpatías estaban del lado de sus correligionarios Jaljas. Y Galdan, que observaba esta agitación desde su campamento en Zungaria, vio en ella una oportunidad única. Para Galdan, la discordia entre los Jaljas fue un regalo del cielo. Le proporcionaba el pretexto ideal para intervenir en los asuntos internos de los mongoles orientales. Podía presentarse como el defensor de la justicia, el juez supremo que había venido a poner orden donde los gobernantes locales no podían hacerlo. Hacía tiempo que tenía sus propias cuentas pendientes con Tushit Khan. Chikun Dorje no solo aspiraba al liderazgo en el mundo mongol, sino que también daba refugio a los enemigos de Galdan que habían huido de Zungaria. Además, el hermano menor de Tushit Khan había matado al hermano menor de Galdan, Dorjaf, durante una incursión, lo que exigía una venganza de sangre. Galdan comenzó a actuar. En 1687, envió sus tropas al territorio del Kanato de Sasakt, supuestamente para ayudar a su gobernante legítimo. Su ejército derrotó a los destacamentos de los Noyanes rebeldes. Sasakt Kanshar fue asesinado en una de las escaramuzas y Galdan colocó a su protegido al frente del Kanato. De hecho, convirtió a la Jalja occidental en su protectorado. Este paso provocó la furia de Tushit Khan Chikun Dorje. Consideró las acciones de Galdan una invasión directa a su esfera de influencia. Reuniendo sus tropas, atacó el campamento del nuevo Sasakt Khan y, al mismo tiempo, atacó los campamentos de los zungaros que se encontraban en la frontera. En esta incursión fue asesinado el hermano de Galdan. La copa de la paciencia se había colmado. Ahora Galdan tenía todos los motivos para una guerra a gran escala. La defensa de un aliado, la venganza por su hermano y la lucha contra un cismático que no se sometía a la voluntad del Dalai Lama. Antes del comienzo de la Gran Guerra, tanto el Dalai Lama como el emperador Kangxi hicieron un último y desesperado intento de reconciliar a las partes enfrentadas. En 1686, se convocó un gran Kurultai de todos los príncipes mongoles en el lago Kurin-Belchir. A la asamblea asistieron representantes de Galdan, de Tushit Khan, de Sasakt Khan, así como enviados del Dalai Lama y del emperador Qing. Las negociaciones fueron tormentosas y difíciles. Los representantes de Galdan acusaron a Tushit Khan de violar las leyes de la estepa y de asesinar a su hermano. Tushit Khan, a su vez, acusó a Galdan de interferir en los asuntos de los Jaljas. Los enviados Qing intentaron persuadir a todos para que aceptaran el arbitraje supremo de su emperador. Los enviados del Dalai Lama pidieron la paz en nombre de la unidad de la fe. Finalmente se llegó a un frágil acuerdo. Tushit Khan y Zanabazar aceptaron disculparse por las ofensas pasadas. Las partes se comprometieron a vivir en paz y a respetar sus fronteras. Parecía que se había evitado la catástrofe, pero esta paz era solo una ilusión. Ninguno de los principales actores tenía la intención de renunciar a sus objetivos. Chikun Dorje no perdonó la humillación. Y Galdan ya estaba terminando los preparativos para la invasión. Solo utilizó la tregua para reunir fuerzas para el golpe decisivo. El caldero de la discordia Jalja estaba a punto de estallar, y esta explosión debía quemar hasta los cimientos el viejo mundo de la estepa mongola. La paz sellada en el Kurultai fue tan efímera como la niebla matutina en la estepa. Galdan solo fingió aceptar las disculpas de Tushit Khan. En realidad, ya había tomado una decisión. La Jalja debía ser sometida por la fuerza. Dedicó el año siguiente a una preparación meticulosa, reuniendo tropas, almacenando provisiones y realizando espionaje diplomático. Creía que el emperador Kangxi
ocupado con asuntos en el sur y con la guerra contra los rusos por Albaicín, no se atrevería a una intervención a gran escala. Fue otra de sus trágicas equivocaciones. En la primavera de 1688, Galdan, al frente de un ejército de 30.000 hombres, magníficamente armado y disciplinado, cruzó la frontera de la Jalja. No fue un simple enfrentamiento fronterizo, fue una invasión a gran escala, cuidadosamente planeada. Su objetivo no era solo castigar a Tushit Khan, sino derrotarlo por completo, destruir su Aimag y someter a toda la Yalja. El ejército de Tushit Khan, aunque numeroso, no pudo hacer frente a la maquinaria de guerra de Galdan. Los húngaros, armados no solo con arcos y sables, sino también con mosquetes de mecha y artillería ligera, sembraron la muerte y el pánico. En la primera gran batalla, cerca del lago Ologoy, el ejército de Tushit Khan fue completamente derrotado. El propio Chikundorj y su hermano, el sumo sacerdote Sanabazar, apenas lograron escapar, abandonando a su suerte sus campamentos, sus harenes y sus tesoros. Después de esta victoria, el camino hacia el interior de la Jalja quedó abierto. El ejército de Galdan arrasó los distritos centrales del país como un tornado de fuego. Los húngaros saquearon y quemaron monasterios, masacraron a los hombres y esclavizaron a mujeres y niños. Se ensañaron especialmente con los partidarios de Tushit Khan. Su objetivo no era solo la conquista, sino el terror total. Querían quebrar la voluntad de resistencia de los Jaljas, demostrar que a partir de ahora solo había un amo en la estepa. Galdan Boshuktu Khan. El monasterio de Erdenesú, la antigua capital de Mongolia, Karakorum, y otros lugares sagrados fueron saqueados. La Jalja, que no había visto tal devastación desde las luchas intestinas medievales, se sumió en el caos y el horror. Derrotado y perseguido, Tushit Khan Chikundorj se enfrentó a una elección fatídica. Podía morir en una lucha desigual o buscar ayuda en una de las potencias externas. Acudir al Dalai Lama era inútil. Este simpatizaba claramente con Galdan. Solo quedaba un camino, hacia el sur, hacia la Gran Muralla, hacia el emperador manchú. Junto con su hermano Sanabazar y los restos de su pueblo, decenas de miles de personas exhaustas y hambrientas, Chikundorj huyó hacia las fronteras del imperio Qing y solicitó asilo y protección al emperador Kangxi. Para Kangxi, fue el momento de la verdad. Podía rechazar a los fugitivos permitiendo que Galdan completara la conquista de la Jalja. Esto habría preservado la paz, pero habría significado la aparición en sus fronteras septentrionales de un estado mongol poderoso, unido y hostil, la misma resurrección con la que soñaba Galdan. Hubiera sido el colapso de toda su política de divide y vencerás, mantenida durante años. O bien, podía acoger a los Jaljas bajo su protección. Esto significaba inevitablemente la guerra con Galdan, una guerra costosa, peligrosa y de resultado impredecible. Pero en caso de victoria le daría la oportunidad de resolver para siempre la cuestión mongola, incorporando a la Jalja a su imperio y acabando con la amenaza del norte. Kangxi, fiel a su naturaleza de estratega calculador y previsor, eligió el segundo camino. Ordenó abrir las fronteras, acoger a los refugiados, proporcionarles alimentos y tierras para sus campamentos, y a Galdan le envió un mensaje amenazador, exigiéndole que cesara inmediatamente la guerra y retirara sus tropas de la Jalja, que a partir de ahora se encontraba bajo la protección del imperio Qing. Galdan, ebrio de sus victorias, rechazó con arrogancia este ultimátum. La guerra entre los dos imperios se hizo inevitable. En 1690, el emperador Kangxi movilizó un enorme ejército hacia el norte. Estaba dividido en dos cuerpos. Las fuerzas principales, bajo el mando de su hermano, el príncipe Fuquan, debían avanzar directamente sobre Galdan. Un cuerpo auxiliar se movía más al oeste para cortar la retirada de los húngaros. Kangxi, desconfiando por completo de sus generales, acompañó personalmente al ejército hasta cierto punto, elaborando la estrategia e inspirando a las tropas.
Galdan, al enterarse del avance del ejército Qing, no se asustó. Confiaba en sus veteranos y en su genio militar. Decidió dar batalla en un terreno favorable para la defensa, cerca de la montaña de Ulan Butung, a orillas de un río. En septiembre de 1690, los dos ejércitos se enfrentaron. Las tropas Qing superaban considerablemente en número a los húngaros y, lo que es más importante, en artillería. Tenían decenas de cañones pesados y ligeros, manejados por ingenieros jesuitas europeos. Galdan, consciente de ello, aplicó una táctica ingeniosa que pasó a los anales del arte militar. Colocó a sus guerreros en un bosque, a orillas de un río pantanoso, lo que dificultaba las acciones de la caballería Qing. Y delante de su frente creó una fortificación de campo única, la llamada Fortaleza de Camellos, o Tuluo. Miles de camellos fueron arrodillados, sus patas atadas, y entre sus jorobas se colocaron fieltros húmedos y tablones formando una especie de parapeto. Desde detrás de esta cobertura, los tiradores húngaros, armados con mosquetes y arcos, podían hacer un fuego certero contra el enemigo que avanzaba. La batalla duró todo el día. Las tropas Qing, a pesar de su superioridad, no lograron romper la defensa húngara. Sus ataques se estrellaron una y otra vez contra el fuego mortífero que salía de detrás de la muralla de camellos. La artillería de Kangxi causaba bajas a los húngaros, pero no pudo sofocar su resistencia. Al anochecer, el ejército Qing, habiendo sufrido grandes pérdidas, se retiró. Tácticamente, fue una victoria de Galdan. Repelió todos los ataques de un enemigo superior, pero estratégicamente había perdido. Sus pérdidas también fueron grandes y, a diferencia de Kangxi, no tenía con qué reponerlas. Estaba aislado de su base en Hungaria, se le acababan las municiones y las provisiones. Comprendiendo la inutilidad de seguir resistiendo, Galdan, durante la noche, al amparo de la niebla, levantó el campamento y, abandonando parte de sus pertrechos, logró escapar del cerco y comenzar la retirada hacia el norte. La batalla de Ulan Butung no trajo una victoria decisiva a ninguna de las partes, pero tuvo enormes consecuencias. Galdan se vio obligado a abandonar la Yalja, dejándola bajo el control de los Qing. Su mito de invencibilidad fue pulverizado. Vio que se enfrentaba a un enemigo superior en recursos y tecnología. Kangxi, a su vez, comprendió que se enfrentaba a un adversario temible y hábil, para cuya derrota se necesitaría no una campaña, sino una guerra total de desgaste. El primer enfrentamiento de prueba entre los dos titanes había terminado. Les esperaba una pausa de 6 años, que cada uno utilizaría para prepararse para el último y decisivo asalto. Después de la batalla de Ulan Butung, en la estepa reinó durante varios años una calma engañosa. Galdan se retiró más allá del Gobi, a sus dominios. Kangxi regresó a Pekín, pero no fue una reconciliación sino solo una tregua. Ambos grandes adversarios sabían que el enfrentamiento decisivo aún estaba por llegar. Estos 6 años, de 1690 a 1696, estuvieron llenos no tanto de batallas como de una guerra secreta. Maniobras diplomáticas, presión económica, espionaje y una preparación febril para una nueva ronda de confrontación aún más sangrienta. Kangxi, como estratega sabio, comprendía que a Galdan no se le podía vencer solo en el campo de batalla. Había que privarlo de sus aliados, cortarle sus fuentes de apoyo, aislarlo en la arena internacional. Había 2 direcciones principales para la ofensiva diplomática: el Tíbet y Rusia. El Tíbet era el talón de Aquiles de Galdan. Su poder y prestigio dependían en gran medida del apoyo del Dalai Lama. Kangxi comenzó a ejercer una enorme presión sobre Lhasa, exigiendo al gobierno tibetano y al propio Dalai Lama V que condenaran las acciones de Galdan y le retiraran el título de Boshuk Tukan. Envió al Tíbet suntuosas embajadas con ricos regalos,
amenazando al mismo tiempo con una ruptura total de relaciones e incluso una intervención militar en caso de negativa. El gobierno tibetano, atrapado entre la espada y la pared, intentó maniobrar, llamando a ambas partes a la paz, pero su posición se volvió cada vez más pro-Qing. En 1682 murió el antiguo protector de Galdan, el Dalai Lama V, pero su muerte se ocultó al mundo durante otros 15 años. El gobernante de facto, o regente, del Tíbet, Sangye Gyatso, jugó un doble juego, pero se inclinó cada vez más hacia una alianza con el poderoso Kangxi. Galdan fue perdiendo gradualmente su principal apoyo ideológico. El segundo actor importante en este tablero de ajedrez era Rusia. El zarato de Moscú, que expandía activamente sus posesiones en Siberia, ya había entrado en contacto directo tanto con el imperio Qing como con el Kanato de Zungaria. Tanto Galdan como Kangxi veían en los rusos un aliado potencial. Galdan envió varias embajadas a Moscú proponiendo al zar una alianza contra el imperio Qing. Prometió a los rusos ayuda en el comercio y pidió que le enviaran instructores militares, pólvora y plomo. Para Rusia, era una oferta tentadora. Una alianza con los zúngaros podría haber fortalecido sus posiciones en Siberia. Sin embargo, después de la firma del Tratado de Nerchinsk con los Qing en 1689, que resolvió las disputas fronterizas, el gobierno ruso no quiso involucrarse en una nueva gran guerra en el lejano oriente. Prefirió adoptar una posición de neutralidad, comerciando con ambas partes pero sin proporcionar a Galdan una ayuda militar real. Kangxi, a su vez, también trabajó activamente con los rusos. Exigió a las autoridades siberianas que no vendieran armas a los zúngaros, ni permitieran el paso de sus embajadores, amenazando con romper las relaciones comerciales. En este duelo diplomático, el imperio Qing, más rico y poderoso, resultó ser más fuerte. Para el año 1696, Galdan se encontraba en un completo aislamiento internacional. Simultáneamente a la presión diplomática, Kangxi aplicó un bloqueo económico. Prohibió a sus comerciantes comerciar con Zungaria, cortando a Galdan el acceso a productos chinos de vital importancia. Esta medida golpeó duramente la economía del Kanato de Zungaria y provocó el descontento de la nobleza oirate, acostumbrada al lujo. Pero el golpe más terrible para Galdan fue asestado desde dentro. Kangxi, a través de sus espías y diplomáticos, logró encontrar y apoyar a un enemigo interno de Galdan en su propia casa. Este enemigo fue su sobrino, Tsewang Rabtan, hijo del asesinado Zheng. Tsewang Rabtan era un hombre ambicioso, astuto y cruel. Consideraba que Galdan había usurpado el trono, que por derecho le pertenecía como hijo del hermano mayor. Mientras Galdan guerreaba en la Jalja, Tsewang Rabtan, que había quedado a cargo de Zungaria, se rebeló. Tomó el poder en el Kanato, proclamándose nuevo Kong Taiji. Entró en negociaciones secretas con las autoridades Qing, que le prometieron apoyo y reconocimiento a cambio de ayuda en la lucha contra Galdan. Cuando en 1690 Galdan, después de la batalla de Ulan Butung, se retiró a las fronteras de su patria, descubrió que el camino a casa estaba cortado. Su propio sobrino, a quien había criado, se había convertido en su peor enemigo. Galdan y su ejército quedaron atrapados, con la hostil Jalja y el imperio Qing, que se preparaba para un nuevo ataque, a sus espaldas, y la rebelde Zungaria, tomada por un traidor, al frente. Se vio obligado a permanecer con sus tropas en la región de Kobdo, en el oeste de Mongolia, lejos de sus bases principales. Su situación se volvió desesperada. Galdan, a pesar de todas las dificultades, no se desanimó. Era un guerrero hasta la médula y se preparaba para la última batalla. Durante esos 6 años intentó fortalecer su poder en el territorio que aún controlaba. Realizó incursiones en los campamentos Jaljas, intentando reponer sus reservas de alimentos y ganado.
Incluso intentó establecer su propia agricultura para alimentar a su ejército. Kangxi, mientras tanto, preparaba su maquinaria de guerra para el golpe decisivo. En los arsenales de Pekín y Mukden, los talleres trabajaban día y noche, fundiendo cañones nuevos y más perfectos bajo la dirección de los jesuitas. En las tropas se realizaban maniobras, practicando la interacción de la infantería, la caballería y la artillería. Se crearon enormes depósitos de alimentos y municiones a lo largo de las rutas de avance previstas. El emperador inspeccionó personalmente las tropas y elaboró el plan de campaña. Decidió acabar con Galdán de un solo golpe aplastante. Iba a organizar un ataque no con uno, sino con 3 cuerpos de ejército para rodear a Galdán y no darle ni una sola oportunidad de escapar. Para el año 1696, todo estaba listo. La soga diplomática y económica alrededor del cuello de Galdán se había apretado al máximo. Su ejército, debilitado por años de vagabundeo y privaciones, estaba desmoralizado, y desde el este ya avanzaba sobre él un gigantesco rodillo militar, creado por la voluntad paciente y despiadada del emperador Kangxi. La calma había terminado. Se acercaba la tormenta que estaba destinada a cambiar para siempre la faz de la gran estepa. Primavera de 1696. La estepa, liberada de sus cadenas invernales, se cubrió con una joven y esmeralda alfombra de hierba. Pero ese año la primavera no trajo alegría ni renovación. Sobre la jalja se cernía un siniestro presentimiento de gran derramamiento de sangre. Desde el este, en 3 gigantescas columnas, avanzaba el ejército más grande que Mongolia había visto jamás. El emperador Kangxi decidió liderar personalmente la columna central para asestar a su archienemigo el último y mortal golpe. El plan de Kangxi era simple y aplastante. Quería atrapar a Galdán en unas gigantescas pinzas. El ejército occidental, bajo el mando de Fiyangu, avanzaba desde la zona del actual Ulan Bator hacia el oeste para cortar la retirada de Galdán hacia Zungaria. El ejército oriental, bajo el mando de Sapsu, avanzaba desde Manchuria para atacar por el flanco. Y el grupo central, el más poderoso, encabezado por el propio emperador, avanzaba de frente hacia el campamento de Galdán, que se encontraba en el curso superior del río Kerlen. El número total de tropas Qing superaba los 80.000 hombres. Eran unidades de banderas selectas, equipadas con miles de mosquetes y cientos de piezas de artillería. La logística de la campaña estaba pensada hasta el más mínimo detalle. Enormes convoyes de alimentos y municiones seguían al ejército, abasteciéndolo de todo lo necesario. Galdán, cuyos espías le informaban de la magnitud de la ofensiva que se preparaba, se encontró en una situación desesperada. Su propio ejército, agotado por años de vagabundeo y privaciones, no contaba con más de 10.000 guerreros. Muchos de sus antiguos compañeros de armas habían desertado o se habían pasado al bando de Tsewang Raptan. Estaba en una trampa rodeado por todas partes. Tratando de evitar el enfrentamiento con las fuerzas principales de Kangxi, Galdán comenzó a retirarse hacia el oeste, a lo largo del río Tola. Esperaba romper el bloqueo del ejército occidental Qing y refugiarse en las montañas de Altai. Pero su maniobra fue descubierta. El general Fiyangu, que comandaba el ejército occidental, le cortó el paso. El 12 de junio de 1696, según otras fuentes el 13 de mayo, en el lugar de Yao Modo, cerca del río Terelj, no lejos del actual Ulan Bator, la vanguardia Qing alcanzó al ejército de Galdán. El terreno era extremadamente desfavorable para los húngaros. Era una llanura ondulada, cubierta de bosques que no ofrecía espacio para la maniobra de la caballería, la principal fuerza de ataque de Galdán. Fiyangu, un general experimentado, ocupó inmediatamente la altura dominante, colocando en ella su artillería y sus tiradores. Galdán, comprendiendo que la retirada estaba cortada y la batalla era inevitable, decidió atacar primero, con la esperanza de aplastar al enemigo con un ataque desesperado antes de que llegaran sus fuerzas principales.
dispuso a sus guerreros en 3 destacamentos. En el centro colocó a su mejor infantería, armada con mosquetes, y a la artillería, protegiéndolos tras la ya probada en Ulan Butung muralla de camellos. En los flancos dispuso a su famosa caballería. La batalla comenzó con un furioso ataque de los zungaros. Su caballería, a pesar del terreno accidentado, se abalanzó sobre los flancos de los Qing. Al mismo tiempo, los tiradores zungaros, desde detrás de su cobertura, abrieron un fuego graneado sobre el centro del ejército Qing, que intentaba asaltar sus posiciones. En las primeras horas de la batalla, parecía que la audacia desesperada de los zúngaros les daría el éxito. Las filas de los Qing en los flancos vacilaron bajo su embestida. Pero Fiyangu introdujo en la batalla sus reservas, y entonces hablaron los cañones de los Qing. Desde la altura dominante, comenzaron a bombardear las posiciones zungaras con metralla. Los proyectiles destrozaban los cuerpos de los camellos, barriendo a los defensores de la fortaleza. Los escudos de madera y las cubiertas de fieltro no podían proteger de las balas de cañón de hierro fundido. Al amparo del fuego de artillería, la infantería Qing, armada con mosquetes, se lanzó en un ataque decidido contra las posiciones centrales de Galdan. Se entabló un feroz combate cuerpo a cuerpo. Los zúngaros, rodeados pero no vencidos, lucharon con la furia de los condenados. El propio Galdan, ya no joven pero todavía un guerrero poderoso, se encontraba en el fragor de la batalla, tratando de inspirar a sus guerreros. A mediodía, el resultado de la batalla estaba claro. El ejército zúngaro estaba rodeado y era aniquilado metódicamente por las fuerzas superiores del enemigo. Y en este momento crítico la esposa de Galdan, la reina Anu Hatun, realizó su última hazaña. Esta valiente mujer que había acompañado a su marido en todas sus campañas no lo abandonó en esta última batalla. Viendo que el cerco alrededor del campamento del Khan estaba a punto de cerrarse, reunió a su alrededor los restos de su guardia personal y a sus nukers leales y los condujo a un contraataque suicida. Quería atraer sobre sí a las fuerzas principales del enemigo y darle a Galdan la oportunidad de abrirse paso y salvarse. Vestida con armadura de combate, al frente de su pequeño destacamento, se estrelló contra las densas filas de los soldados Qing. La leyenda cuenta que luchó como una leona hasta que una flecha enemiga la alcanzó. Su sacrificio no fue en vano. Mientras los guerreros Qing remataban a su destacamento, Galdan, con un puñado de guardaespaldas, incluida su hija Tsevin Yav, logró escapar del cerco y esconderse en los bosques. La batalla de Yao Modo había terminado. No fue una simple derrota, fue una catástrofe, la agonía de la última gran horda nómada. Casi todo el ejército de Galdan fue aniquilado. Según diferentes estimaciones, los zungaros perdieron entre 3.000 y 8.000 hombres. Toda su familia, a excepción de una hija, cayó prisionera. Las tropas Qing capturaron un enorme convoy de suministros, todas las armas de los zungaros, sus estandartes y el sello de Boshuk Tukan. El emperador Kangxi, que llegó al lugar de la batalla unos días después, organizó un grandioso banquete para celebrar su victoria. Recompensó generosamente a sus generales y soldados. El sueño de Galdan de revivir el imperio de Gengis Khan fue enterrado en el sangriento campo junto al río Terelj. Él mismo, privado de su ejército, su familia y su esperanza, se convirtió en una bestia acosada, en un fugitivo al que sus enemigos ya le tendían trampas por todas partes. La derrota en Yao Modo fue para Galdan el fin de todo. No solo perdió una batalla, perdió su ejército, su familia, su imperio y su sueño. De ser el poderoso señor de la mitad de Asia Central, en un solo día se convirtió en un fugitivo miserable, perseguido de cerca y con solo la traición por delante. Su último año de vida es una odisea trágica de un lobo acosado, que vaga por una estepa que hasta ayer le pertenecía por completo. El emperador Kangxi, habiendo obtenido una victoria aplastante, no tenía intención de detenerse ahí.
Ansiaba no solo la victoria, sino la humillación total de su enemigo. Quería capturar a Galdan vivo, llevarlo en una jaula a Pekín y pasearlo por las calles de la capital para diversión de la multitud, para luego ejecutarlo. Los mejores destacamentos del ejército Qing fueron enviados en su busca. Los príncipes Jaljas, que hasta ayer temblaban ante el Khan de Zungaria, ahora competían por ofrecer su ayuda en su captura para ganarse el favor de su nuevo amo. Galdan, con un puñado de guerreros supervivientes que disminuían cada día, vagaba por el oeste de Mongolia, escondiéndose en montañas y desfiladeros. Fue una época de privaciones insoportables. Sufrían de hambre, frío y enfermedades. Muchos de sus últimos nukers, habiendo perdido toda esperanza, desertaron o se rindieron a las autoridades Qing. Con él solo quedaban los más leales, aquellos que estaban dispuestos a morir junto a su Khan. Intentó varias veces abrirse paso hacia el oeste, hacia Zungaria, su tierra natal. Pero el camino estaba firmemente bloqueado por las tropas de su sobrino traidor, Tsewang Rabtan. Tsewang Rabtan, temeroso del regreso de su poderoso tío, actuó en total acuerdo con Kangxi. No solo no dejaba pasar a Galdan, sino que capturaba y ejecutaba a sus partidarios que intentaban unirse a él. Galdan se encontró en una situación sin salida, atrapado entre dos enemigos. A pesar de su situación desesperada, Galdan no se quebró. Su orgullo y su voluntad permanecieron intactos. Incluso intentó negociar. Envió una carta al emperador Kangxi en la que, por un lado, reconocía su fuerza, pero por otro, exigía que le devolviera a su sobrino, que lo había traicionado y culpaba de todo a Tushit Khan. Le pidió a Kangxi que le diera un pequeño feudo donde pudiera vivir el resto de sus días con sus seguidores. Kangxi rechazó con desprecio estas propuestas. Su respuesta fue breve y cruel. Exigía una rendición incondicional. Dijo que si Galdan venía y se rendía, tal vez le mostraría misericordia. Si no, lo perseguiría hasta el fin del mundo y no habría piedad para él. Galdan se negó a rendirse. Para él, Boshuktu Khan, descendiente de grandes guerreros, la captura y una ejecución vergonzosa en Pekín eran peores que la muerte. Prefirió continuar una lucha sin esperanza, manteniendo su dignidad hasta el final. El invierno de 1696 a 1697 fue el último para Galdan y sus últimos compañeros. Escondidos en las estribaciones de las montañas de Altai, llegaron al extremo del agotamiento, y aquí, en la primavera de 1697, se pierde el rastro del Gran Khan. Las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo objeto de debate entre los historiadores. Existen varias versiones. La primera es el suicidio. Esta es la versión oficial Qing, que el emperador Kangxi difundió activamente. Según esta, Galdan, llevado a la desesperación total y no queriendo caer en manos de sus enemigos, tomó veneno. Esta versión era la más conveniente para Kangxi, ya que presentaba a su enemigo como un hombre quebrado que había huido cobardemente de la vida. La segunda versión es la muerte por enfermedad. Esta versión se encuentra en las crónicas oirates. Según esta, Galdan, cuya salud estaba minada por años de guerras y privaciones, murió de una enfermedad, posiblemente un derrame cerebral o un infarto. Esta versión parece más plausible y preserva la imagen heroica del Khan, que no se rindió y murió invicto en espíritu. Y la tercera versión es el asesinato. También se especula que pudo haber sido envenenado por alguien de su entorno, que quería comprar así su perdón al emperador Kangxi o a Tsewang Rabtan. ¿Cuál de estas versiones es la correcta? Probablemente nunca lo sabremos, pero de una forma u otra, el 3 de mayo de 1697, el corazón del último gran nómada dejó de latir. Tenía 53 años. Ni siquiera la muerte de Galdan satisfizo el odio del emperador Kangxi. Estaba furioso porque su enemigo se le había escapado. Exigió a Tsewang Rabtan, que para entonces había capturado el campamento del difunto Galdan,
y a sus últimos partidarios que le entregara el cuerpo. Tsewang Rabtan, temiendo que el entierro de Galdan se convirtiera en un lugar de peregrinación y un símbolo de resistencia, ordenó la cremación del cuerpo de su tío, pero conservó sus cenizas y también capturó a la hija de Galdan, Tseben-Yav, y a sus últimos compañeros de armas. Kangxi exigió que le entregaran tanto las cenizas como a los prisioneros. Tras largas negociaciones y amenazas, Tsewang Rabtan cedió. Las cenizas de Galdan y su hija fueron llevadas a Pekín. El emperador organizó una espantosa ceremonia. Las cenizas de su archienemigo fueron esparcidas sobre un campo de desfile militar entre los vítores de la multitud, y sus huesos, si quedaban, fueron pisoteados. Fue un acto de humillación póstuma, destinado a borrar para siempre la memoria del gran Khan. Su hija fue entregada en matrimonio a uno de los príncipes manchúes, y vivió el resto de su vida en un cautiverio honorable. Así terminó la historia de Galdan Bozuktu-Khan. La muerte de Galdan y la humillación de sus cenizas pusieron fin a toda una era. La era de los grandes imperios nómadas, que comenzó con Atila el Huno y alcanzó su apogeo con Genghis Khan. Galdan fue el último que intentó revivir esa gloria pasada. Su derrota no fue simplemente la derrota de un Khan o de un pueblo. Fue la derrota simbólica del mundo estepario y nómada en su enfrentamiento secular con el mundo sedentario y burocrático. Los cañones finalmente vencieron a los arcos y el imperio centralizado a la horda libre. El resultado inmediato de la derrota de Galdan fue la completa sumisión de la Mongolia Khalja al imperio Qing. Los príncipes Khaljas, que habían jurado lealtad a Kangxi a cambio de protección, perdieron su independencia para siempre. La Mongolia exterior se convirtió, durante más de 2 siglos, en parte del estado manchú. El sueño de una unidad panmongola fue enterrado. El Kanato de Sungaria, que pasó a manos del traidor Tsewang Rabtan, perduró otro medio siglo. Siguió siendo un vecino fuerte e inquieto para el imperio Qing, pero nunca más pudo lanzarle un desafío tan audaz como bajo Galdan. A mediados del siglo XVIII, debilitado por las luchas internas, el Kanato de Sungaria fue finalmente derrotado y aniquilado por el nieto de Kangxi, el emperador Qianlong. Esta última guerra estuvo acompañada de un monstruoso genocidio del pueblo oirate, que fue prácticamente exterminado. La tragedia que comenzó con la derrota de Galdan concluyó con la muerte de toda su nación. La figura de Galdan Bozuktu-Khan, como la de cualquier gran personaje histórico, suscita las más diversas valoraciones. En la historiografía Qing y China, tradicionalmente se le representa como un rebelde cruel y pérfido, un separatista que amenazaba la paz y la estabilidad del imperio celestial. Su derrota se presenta como el gran triunfo de la civilización sobre la barbarie, y al emperador Kangxi como un sabio gobernante que protegió a su país. En la memoria nacional mongola, especialmente entre los oirates, por el contrario, aparece como un héroe nacional, el último gran luchador por la libertad y la unidad del mundo mongol. Se le venera como un destacado general y estadista, y su derrota se percibe como una tragedia nacional. Los historiadores modernos intentan ofrecer una valoración más equilibrada. Reconocen sus extraordinarios talentos como su genio militar, su voluntad política y su mente de estadista. Fue sin duda una de las personalidades más brillantes y apasionadas de su tiempo. Pero también señalan su crueldad, su inclemencia y sus ambiciones desmedidas que arrastraron a su pueblo a una guerra ruinosa contra un adversario a todas luces más fuerte. Fue un hombre de su tiempo, de una época en que el derecho lo definía la fuerza y los imperios se construían sobre huesos. Su historia es el eterno drama del choque entre el sueño y la realidad, de la tragedia de un gran hombre que nació demasiado tarde. Intentó hacer retroceder la rueda de la historia, devolver la edad de oro de la gloria nómada
en una época en que el mundo ya había comenzado a vivir según otras leyes. Perdió, y su nombre fue denigrado durante mucho tiempo por sus vencedores. Pero hoy, cuando el viento recorre las vastas extensiones de Asia Central, parece que todavía susurra su nombre, recordando al último Khan que se atrevió a desafiar al destino y cuya sombra aún se cierne sobre la gran estepa. Gracias por haber pasado este tiempo con nosotros, sumergiéndoos en una de las épocas más dramáticas de la historia de los pueblos nómadas. Si os ha gustado este relato, suscribíos a nuestro canal, dadle a me gusta y dejad vuestros comentarios. Os esperan muchas más historias fascinantes sobre grandes acontecimientos y personalidades que cambiaron el mundo. Hasta la próxima.